Noviembre de 2018, Sierra Tarahumara, Chihuahua. Fermín Holguín Terrazas llevaba 42 años cazando todo lo que esas montañas producían como amenaza y en 42 años nunca había encontrado nada que no pudiera matar. Rastrear o al menos comprender dentro del marco de referencia que 4 décadas de trabajo en sierra construían en hombre que la sierra había formado con la misma paciencia con que formaba sus propias barrancas. Lenta, implacable, sin concesiones a lo que no resistía el proceso. No había corrido cuando el oso negro lo cargó en la barranca del Cobre en 2003 y Fermín le metió el cuchillo de monte en la garganta a distancia de contacto que dejó su chamarra empapada de sangre que no era la suya. No había corrido cuando los sicarios de un cartel encontraron su rancho en 2011 buscando ruta de cruce y Fermín los recibió desde el techo con el rifle calibre 300 en posición de tirador que les comunicó, sin palabras, que el costo de continuar sería cualquier beneficio que la ruta les proporcionaría. No había corrido de nada que respirara en 42 años de sierra. Pero cuando algo que los rarámuri más viejos de la región llamaban el Bari perdido bajó de las cumbres de la Sierra Tarahumara una noche de noviembre y destrozó al mejor de sus 4 perros de trabajo con violencia que ninguna física animal conocida podía producir en esa escala y con esa precisión. Fermín Holguín Terrazas no corrió tampoco. Se quedó de pie en el patio de su rancho a 2.400 metros de altitud con el frío de noviembre cortando como navaja y miró lo que quedaba de bravo. 48 kilogramos de músculo y lealtad que había entrenado durante 4 años para rastreo y combate. Y tomó la decisión que 42 años de sierra hacían inevitable en hombre que había construido su identidad entera sobre principio simple y absoluto. Este territorio era suyo. Lo que invadiera su territorio pagaría el precio que él determinara como el precio correcto. Y el Bari perdido, la anomalía biológica o maldición ancestral o lo que fuera que las barrancas de Chihuahua habían estado guardando en sus profundidades desde antes de que hubiera rancho que invadir. Acababa de cometer el error que definiría los días que seguían. Había elegido territorio del hombre equivocado. Y lo que Fermín tenía preparado en el galpón de herramientas, lo que 42 años de cazar en una de las sierras más brutales de México habían enseñado sobre cómo moverse, cómo pensar. Cómo convertir conocimiento de terreno en ventaja táctica que ningún depredador podía igualar sin ese conocimiento. Estaba a punto de demostrar que el miedo era lujo que hombres como Fermín Holguín nunca habían podido permitirse y que la criatura del Bari había confundido esa ausencia de miedo con debilidad cuando era exactamente lo opuesto. El rancho de Fermín Holguín Terrazas estaba ubicado donde la Sierra Tarahumara mostraba su carácter más brutal. En el borde de un sistema de barrancas que descendían 2.000 metros en menos de 10 kilómetros horizontales. Paredes verticales de roca volcánica que el tiempo había esculpido en formaciones que los rarámuri describían como el lugar donde la tierra intentó tocarse con el cielo y fracasó. 38 hectáreas de tierra que nadie más hubiera querido porque el acceso requería 12 kilómetros de brecha que la lluvia convertía en trampa de lodo y que el invierno bloqueaba con nieve. Durante semanas completas. Para Fermín esas características no eran desventajas sino selección natural que mantenía alejado exactamente el tipo de presencia humana que no quería cerca. Nadie llegaba a ese rancho sin propósito específico y determinación suficiente para sobrevivir el camino. Eso significaba que nadie llegaba sin ser bienvenido o sin ser problema, y Fermín sabía manejar ambas categorías con la misma eficiencia directa. La construcción principal era casa de adobe con muros de 70 centímetros de grosor que mantenían temperatura relativamente constante independientemente de lo que el clima chihuahuense hiciera. Afuera. Techo de viga y barro tradicional con lámina galvanizada sobre él como protección adicional contra nieve. Ventanas pequeñas con contraventanas de madera maciza que cerraban desde adentro con travesaño de metal. No era construcción de lujo ni comodidad, era construcción de permanencia. Diseñada por hombre que había decidido que ese pedazo específico de sierra era donde terminaría sus días y que por tanto valía la inversión de hacer lo correcto desde el principio. El galpón adyacente era el espacio que más definía a Fermín para cualquiera que lo visitara. Organizado con precisión militar que contrastaba con la rusticidad del exterior, cada herramienta colgada en su lugar exacto marcado por silueta dibujada en la pared, cada arma limpia y funcional. Cada trampa revisada mensualmente para detectar oxidación o fatiga de metal. 3 rifles de diferentes calibres para diferentes distancias y situaciones. Escopeta calibre 12 con cartuchos de postas de acero para trabajo cercano. Cuchillos de monte con filos que Fermín afilaba cada domingo con la misma ritualidad con que otros hombres van a misa.
2 cajas de dinamita que había obtenido de mineros que operaban ilegalmente en el sector norte y que había confiscado no por civismo sino porque le parecía imprudente tener explosivos sin supervisión cerca de su propiedad. Fermín había trabajado durante 18 años como rastreador contratado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para Control de Fauna Conflictiva en la Sierra Tarahumara. Su trabajo era localizar y eliminar ejemplares de puma, oso negro y jaguar ocasional que atacaran ganado de comunidades rarámuri. Trabajo que requería capacidad de leer terreno con precisión que ningún curso formal enseñaba y que solo la práctica continua en ese terreno específico producía como conocimiento que era de ese lugar. Y no transferible a otro lugar con la misma efectividad. Había aprendido rastreo de su padre, que lo había aprendido del suyo. Cadena de transmisión de conocimiento que venía de cuando la diferencia entre leer correctamente las señales del monte y no leerlas era diferencia entre comer y no comer. Sus 4 perros eran resultado de programa de cría que había desarrollado durante 15 años cruzando líneas de trabajo específicas para las condiciones de la Sierra Tarahumara. No eran raza reconocida por ningún kennel club. Eran funcionalidad pura, animales con musculatura desarrollada para trabajo en altitud, pelaje doble para frío de 2.400 metros. Olfato afinado por selección de individuos con capacidad de rastreo superior y temperamento equilibrado que distinguía entre amenaza real y ruido ambiental sin desperdiciar energía en falsas alarmas. Bravo era el mayor y mejor de los 4. 4 años de entrenamiento que Fermín había ejecutado con la misma disciplina implacable que aplicaba a todo en su vida habían producido animal que funcionaba como extensión de sus propios sentidos. Capaz de rastrear sangre a 300 metros, comunicar dirección de presa mediante movimiento específico de cola y cuerpo. Y mantenerse en posición de acecho durante horas sin producir sonido que comprometiera la emboscada. Cuando Fermín encontró lo que quedaba de Bravo esa mañana de noviembre. La primera información que su cerebro de cazador procesó antes de que ninguna emoción pudiera interferir con el análisis fue la ausencia de marcas de lucha. El suelo alrededor del cadáver estaba perturbado solo donde el cuerpo había caído. No había sangre salpicada en patrón de movimiento, no había pelo arrancado de atacante, no había tierra removida por forcejeo. Bravo había muerto sin tener oportunidad de responder. Para animal entrenado durante 4 años para enfrentar pumas que duplicaban su peso, eso no era posible bajo ningún esquema de ataque que Fermín conociera. El único escenario compatible con ausencia total de lucha era velocidad de ataque tan superior que el sistema nervioso del perro no había tenido tiempo de procesar la amenaza antes de que el daño fuera fatal. Velocidad que ningún depredador conocido de la sierra producía contra objetivo de ese tamaño en terreno abierto. Las huellas contaban el resto. Fermín las estudió arrodillado en tierra fría, usando su navaja como escala de referencia, con la concentración que 4 décadas de rastreo habían convertido en segunda naturaleza. Bípedas en el sector donde el atacante había llegado de la línea de árboles, luego alternando entre bípedo y cuadrúpedo en el área del ataque, luego bípedas nuevamente en la retirada hacia el bosque. Tamaño que ningún humano producía. Profundidad de impresión que indicaba masa mínima de 150 kilogramos. Configuración de dedos que mezclaba características de primate con características de canino en combinación que la anatomía convencional no producía como posibilidad dentro de especies conocidas. Fermín se quedó arrodillado junto a las huellas durante tiempo que no midió porque medir el tiempo era actividad para situaciones donde el tiempo era recurso que administrar y en ese momento el tiempo no era lo relevante. Lo relevante era la información que las huellas contenían como la información que las huellas tenían sobre lo que las había dejado como la información que Fermín procesaba con la metodología que 42 años habían construido en él como la metodología correcta para procesar ese tipo de información en ese tipo de situación. No era puma. No era oso. No era jabalí ni lobo ni ninguna combinación de fauna regional que 42 años de trabajo en esa sierra hubieran producido en su experiencia como posibilidad conocida. Era otra categoría. Categoría que su experiencia no tenía como categoría establecida sino como espacio vacío donde la categoría debería estar pero no estaba porque su experiencia no había producido la categoría que ese espacio vacío requería. Se paró. Fue a buscar a los otros 3 perros. Los encontró en el cobertizo de herramientas, los 3 juntos en rincón más alejado de la puerta, sin los ladridos que normalmente usaban para comunicar presencia de extraño en el perímetro. Silencio de animales que han procesado información que el ladrido no es respuesta adecuada para comunicar porque la información que han procesado excede el rango de amenazas para las que el ladrido es.
Respuesta que el entrenamiento ha establecido como la respuesta correcta. Los ojos de los tres miraban a Fermín con expresión que 4 años de trabajo conjunto le permitían leer como la expresión que comunicaba lo que comunicaba sin necesidad de vocabulario que la expresión no tenía como su instrumento de comunicación. Fermín los dejó en el cobertizo. Fue a la casa. Se sirvió café del termo que siempre mantenía preparado. Se sentó en la silla del porche con el rifle atravesado sobre las rodillas y miró el bosque mientras procesaba lo que había procesado durante los últimos 20 minutos como información que el procesamiento producía como el resultado que la información determinaba como el resultado correcto. Algo había venido. Algo que no seguía las reglas que 42 años le habían enseñado como las reglas que los depredadores seguían como sus reglas. Había matado al mejor de sus perros con eficiencia que ningún depredador conocido producía. Había dejado mensaje, porque dejar mensaje era la única interpretación que el patrón del ataque soportaba como interpretación que la evidencia producía sin contradicción interna. Y se había retirado hacia el bosque con la calma que comunicaba que lo que había hecho era lo que había venido a hacer y que lo que había venido a hacer había sido completado a su satisfacción. Fermín bebió el café. Frío ya porque el frío de noviembre en la Sierra Tarahumara a 2400 metros no esperaba a que nadie terminara de procesar información antes de comenzar a enfriar lo que el calor había producido como temperatura que el frío reducía con la eficiencia que el frío tenía como su característica permanente en esa altitud en ese mes. Lo que fuera que había venido esa noche había cometido error. No el error de elegir rancho equivocado en sentido abstracto. El error específico y concreto de matar al perro de hombre cuya identidad entera dependía de principio que no tenía excepción. Que su territorio era su territorio y que lo que invadiera su territorio encontraría respuesta que él determinara como la respuesta correcta. Sin negociación. Sin alternativa. Sin posibilidad de resultado diferente. Fermín dejó la taza en el porche, entró a la casa y comenzó a preparar lo que la situación requería como la preparación que la situación determinaba como necesaria. Como el error que la urgencia producía en quien la cometía. Dormía en intervalos de 2 horas con el rifle apoyado contra la pared junto a su cama y los otros 3 perros adentro de la casa por primera vez en los 4 años que llevaban en el rancho. Los perros aceptaban el cambio sin la inquietud que animales de trabajo normalmente mostraban cuando la rutina se alteraba porque la rutina que se alteraba era la rutina que la situación había alterado antes de que Fermín la alterara formalmente como la rutina que la situación determinaba como diferente de la rutina anterior. La segunda mañana encontró huellas en el perímetro oeste. No en el punto de entrada del primer ataque sino en sector diferente que la criatura había evaluado como el sector diferente para el segundo recorrido del perímetro que las huellas comunicaban como el recorrido que había ejecutado mientras Fermín dormía en sus intervalos de 2 horas. Las huellas seguían la cerca de alambre a distancia constante de 1,5 metros. Misma metodología que el primer recorrido pero en dirección diferente como si la criatura estuviera aprendiendo la geometría del territorio que evaluaba con la metodología de quien aprende terreno. Para usarlo después con la precisión que el conocimiento del terreno produce como ventaja táctica en quien lo conoce. Fermín la siguió hasta donde desaparecían en sector de roca donde el suelo no guardaba impresiones. Calculó dirección de salida y la proyectó mentalmente sobre el mapa que 4 décadas de caminar ese territorio habían construido en él como el mapa que existía en su memoria con la precisión que el tiempo en ese territorio específico producía. La proyección indicaba el cañón del río Urique. 15 kilómetros al norte donde las barrancas de Chihuahua alcanzaban su mayor profundidad y donde el terreno era tan vertical y tan cerrado que Fermín mismo evitaba el sector en condiciones de poca luz. Necesitaba información que su experiencia directa no cubría completamente. No sobre rastreo ni sobre tácticas de cacería porque 42 años le habían dado esa información con suficiencia. Necesitaba contexto histórico. Lo que la criatura era en términos de lo que otros antes que él habían enfrentado como la criatura que habían enfrentado antes y que la experiencia de esos otros producía como información sobre la criatura que Fermín no tenía desde su propia experiencia porque su experiencia no había producido esa categoría de información como parte del inventario que 42 años habían construido. Necesitaba hablar con Guadalberto. Guadalberto Mares Villanueva tenía 81 años y vivía en Comunidad Rarámuri a 22 kilómetros de distancia por sendero que cruzaba 2 cañadas y un sector de bosque de pino tan denso que la luz directa no llegaba al suelo en ninguna hora del día.
Era el Corima más viejo de la región, guardián de conocimiento que la comunidad Rarámuri transmitía de la manera que ese conocimiento había viajado durante generaciones, de voz a oído. En contexto específico, a persona específica, en momento que el guardián determinaba como el momento correcto para la transmisión. No era conocimiento que libros documentaran ni que funcionarios de institución cultural hubieran catalogado con la completitud que el catálogo requería para ser catálogo completo de lo que ese conocimiento contenía. Fermín lo conocía desde hacía 30 años. No con la cercanía que la amistad produce entre personas que la amistad conecta, sino con el respeto mutuo que el tiempo y los encuentros ocasionales construyen entre personas que se reconocen como igualmente serias sobre el territorio que comparten como el territorio que los dos habitaban en sus respectivas maneras sin que la diferencia entre las maneras eliminara el reconocimiento mutuo que las maneras similares en su seriedad producían entre los dos. Dejó a los 3 perros encerrados en la casa con agua y comida suficiente para el día. Cargó el rifle y salió antes del amanecer para llegar a la comunidad con luz suficiente para el regreso antes de oscurecer. El camino requería 4 horas en condiciones normales. Fermín lo cubrió en 3:30 moviéndose con la eficiencia de hombre que conoce cada metro de ese sendero como el sendero que conocía con la profundidad que 4 décadas de caminar lo producían. Como conocimiento específico de ese sendero. Guadalberto estaba sentado frente a su casa cuando Fermín llegó, tejiendo con lana en el movimiento que sus manos ejecutaban como el automatismo de décadas que el trabajo de la lana era en sus manos. Levantó la vista sin sorpresa que la visita le produjera como la sorpresa que la visita no le produjo porque la visita de Fermín a esa hora con esa cara era visita que el anciano procesó como la visita que comunicaba lo que comunicaba antes de que las palabras comenzaran. Siéntate, dijo en español con el acento rarámuri que el español de Guadalberto tenía como el acento que ese español producía. Señaló piedra plana junto a la pared de su casa. Fermín se sentó. El bari perdido, dijo Fermín sin preámbulo que la situación requiriera como el preámbulo que la situación no requería. Guadalberto dejó la lana en el regazo. Miró a Fermín durante momento que era evaluación de lo que la cara de Fermín comunicaba como la información que la cara transmitía como la información que el momento de evaluación producía sobre él. Estado de Fermín y sobre lo que había producido ese estado como la causa que el estado tenía como la causa que la cara de Fermín comunicaba. Mataste algo en la sierra, dijo. Mató a uno de mis perros, dijo Fermín. El mejor. Guadalberto asintió con el asentimiento que recibía información que esperaba recibir. Las huellas. Bípedas principalmente. Alternando con cuadrúpedo. Masa de 150 kilogramos mínimo. Configuración que ninguna especie conocida produce. ¿Y el perro? Partido. Dijo Fermín con la palabra que describía lo que describía sin el detalle que el detalle adicional agregaría como información que la palabra sola comunicaba con suficiencia para el propósito de la conversación. Sin marcas de lucha. Sin tiempo de respuesta. Guadalberto tomó la lana nuevamente. Sus manos comenzaron el movimiento que la lana requería como el movimiento que el trabajo de la lana producía en manos que lo ejecutaban como automatismo. Cuando habló fue sin dejar de trabajar porque hablar y trabajar la lana eran actividades que el cuerpo de Guadalberto ejecutaba simultáneamente como las actividades que podían coexistir en su cuerpo. Como la simultaneidad que ese cuerpo producía. El bari no es criatura que los libros de la universidad describen cuando describen el bari, comenzó. Lo que los libros describen es versión que el español produjo cuando los españoles llegaron y necesitaron palabras para lo que encontraron y usaron las palabras que tenían como las palabras que aplicaban a lo que encontraban sin la precisión que el rarámuri tenía para lo que nombraba con la precisión que el nombre tenía como su contenido en rarámuri. Pausa que la lana llenó. El bari perdido es específicamente el que no pudo completar el ciclo. El que se quedó entre formas porque algo rompió el proceso en el punto donde el proceso se rompe cuando se rompe en ese punto específico y no en otro punto. Lo que queda cuando el proceso se rompe en ese punto es criatura que tiene hambre que ninguna forma puede satisfacer completamente porque ya no es completamente ninguna forma que tiene su comida. Específica como la comida que esa forma come. ¿Cuánto tiempo lleva en esta sierra? Preguntó Fermín. Guadalberto consideró. Mi abuelo me habló de él. El abuelo de mi abuelo le habló a mi abuelo. La cadena va hacia atrás más lejos de lo que la memoria alcanza como memoria que llega hasta donde llega antes de que la cadena sea más larga que la memoria que la alcanza. ¿Ha atacado antes?
Cuando el hambre llega al punto donde el hambre supera el instinto de evitar contacto con lo que el contacto produce como consecuencia para la criatura. Dijo Guadalberto. La criatura sabe que el contacto con humano produce respuesta. No siempre calcula correctamente cuando el hambre ha superado el costo de la respuesta que el contacto produce. ¿Qué la detiene? Guadalberto levantó la vista de la lana por primera vez desde que había comenzado a hablar. Miró a Fermín con la mirada de 81 años que habían visto lo que 81 años en esa sierra producían como lo que habían visto en ese tiempo. Nada que rece el Padre, dijo. Nada que el gobierno envíe. Nada que el miedo produzca en quien la enfrenta porque la criatura lee el miedo como información que el miedo da sobre quien lo tiene y usa esa información. Pausa. Lo que la detiene permanentemente es daño suficiente acumulado en tiempo suficientemente corto para que el organismo no pueda compensar el daño con la recuperación que el tiempo más largo permitiría. Sangra. Todos los que la han enfrentado confirman eso. Pero aguanta más que cualquier animal de masa equivalente porque el proceso que la produjo modificó también su umbral de incapacitación. ¿Y los que la han enfrentado?, preguntó Fermín. Guadalberto regresó la vista a la lana. Algunos murieron, dijo simplemente. Los que no murieron eran los que tenían dos cosas que los que murieron no tenían. Hizo pausa que la lana llenó con el trabajo que las manos ejecutaban. Conocimiento de lo que enfrentaban antes de enfrentarlo. Y algo que la criatura no había encontrado antes y que por tanto no tenía en su evaluación del territorio como variable que la evaluación incluía. Fermín procesó la respuesta con la evaluación que 42 años habían construido como su metodología de procesamiento. ¿Dónde vive? En las barrancas profundas, dijo Guadalberto. El sector del Urique donde el cañón más estrecho produce oscuridad permanente en el fondo. Hay sistema de cuevas que ningún rarámuri ha explorado completamente porque el terreno es peligroso y porque la criatura ha estado ahí durante tiempo suficiente para que la presencia sea presencia permanente que el sistema de cuevas tiene como su contenido permanente. ¿Cuántos? Guadalberto no respondió inmediatamente. La lana en sus manos continuó el movimiento que el trabajo requería. Los que mi abuelo describía eran múltiples, dijo finalmente. Los que yo he visto indicios de durante mi vida son menos. El tiempo y el aislamiento reducen. No sé cuántos quedan ahora. Fermín se puso de pie con el movimiento que ponerse de pie requería en hombre de 65 años que había pasado 4 horas en sendero de sierra antes de sentarse en piedra durante tiempo que la conversación había durado. Una cosa más, dijo. Guadalberto esperó sin indicar que esperaba porque esperar sin indicar que se espera era la manera de esperar que Guadalberto tenía. ¿Por qué eligió mi rancho? Guadalberto miró hacia las barrancas que se insinuaban en el horizonte norte como la presencia que las barrancas tenían en el horizonte que señalaban. No lo eligió, dijo. El hambre lo dirigió hacia donde la evaluación producía resultado que el hambre buscaba como el resultado que el hambre buscaba. Tu rancho estaba en el radio que el hambre determinaba como el radio donde buscar. El hombre viejo con los perros de trabajo parecía, desde la evaluación que la criatura ejecutó antes de bajar, el objetivo más accesible en ese radio. Parecía, dijo Fermín. Parecía, confirmó Guadalberto. Y algo en la manera en que repitió la palabra comunicaba que la diferencia entre lo que la criatura había evaluado como accesible y lo que encontraría era diferencia que Guadalberto consideraba significativa aunque no la nombrara directamente como la diferencia significativa que consideraba. El regreso al rancho tomó 3 horas y 40 minutos. Fermín caminó más rápido en el regreso porque el regreso tenía urgencia que la ida no había tenido como la urgencia que la información recibida producía en el regreso como el estado que la información determinaba como el estado del regreso. Procesó lo que Guadalberto había dicho con la metodología que el camino proporcionaba como el tiempo del camino que el procesamiento usaba para producir el resultado que el procesamiento generaba. Daño suficiente acumulado en tiempo suficientemente corto. Esa era la clave que la información de Guadalberto producía como la clave que la información tenía como su contenido más relevante para el propósito que Fermín tenía como su propósito en la situación que enfrentaba. No un disparo perfecto en punto vulnerable que nadie había identificado con certeza. Daño acumulado rápido que el organismo no pudiera compensar con la recuperación que el tiempo entre daños permitiría si el tiempo entre daños fuera tiempo suficiente para que la recuperación ocurriera. Y algo que la criatura no había encontrado antes.
Fermín llegó al rancho cuando el sol todavía estaba suficientemente alto para dar 2 horas de luz útil. Fue directamente al galpón. Abrió la caja de metal donde guardaba las herramientas que no usaba con frecuencia pero que mantenía en condición porque la condición era el estado correcto para herramientas que se necesitaban. Ocasionalmente en lugar de permanentemente. La dinamita estaba ahí. 12 cartuchos con detonadores eléctricos y cable suficiente. La había tenido durante 6 años sin usar. Manteniéndola por la razón que Fermín no había articulado conscientemente hasta ese momento pero que ahora era razón que el momento articulaba como la razón que la dinamita había estado ahí durante 6 años esperando como la razón que la espera tenía. Los otros 3 perros estaban en la casa donde los había dejado. Cuando Fermín entró los 3 se le acercaron con la urgencia de animales que habían pasado horas encerrados y que la urgencia de salir producía en ellos como la urgencia que el encierro generaba. Fermín los dejó salir al patio. Observó cómo olfateaban el perímetro con la atención que el patio después de un día de ausencia del propietario producía en los 3 como la atención que esas condiciones determinaban en los 3. Ninguno se acercó al sector norte donde las huellas de la criatura habían entrado 2 noches antes. Los 3 lo evitaban con la consistencia de animales que procesan información olfativa que ese sector seguía produciendo como la información que el sector tenía como su contenido olfativo persistente. El olor de la criatura permanecía como el olor que persistía en el sector que la criatura había cruzado como el olor que el cruce había dejado como su rastro olfativo. Esa noche Fermín no durmió. No porque el sueño no fuera necesario sino porque la planificación era más necesaria que el sueño en ese momento específico de la situación que el momento tenía como su momento de planificación en lugar de sueño. Se sentó en el porche con café y rifle y cuaderno donde comenzó a escribir lo que la planificación requería como el instrumento que el cuaderno era para la planificación que el escribir organizaba. Como la organización que el escribir producía en la planificación que el cuaderno recibía como el instrumento que recibía lo que el escribir producía. Conocimiento del terreno. Su ventaja principal sobre cualquier depredador que no tuviera ese conocimiento específico de ese terreno específico. 42 años de cada barranca, cada cueva menor, cada punto de agua, cada sendero rarámuri que no aparecía en ningún mapa oficial. Ese conocimiento era el activo que ninguna criatura que visitaba el territorio tenía como el conocimiento que el visitante no tenía porque el visitante no tenía el tiempo en ese territorio que él. Conocimiento requería para existir como conocimiento de ese territorio. Daño acumulado rápido. Necesitaba sistema que no dependiera de un disparo perfecto sino de múltiples impactos en tiempo que la criatura no pudiera usar para recuperación entre impactos. Eso requería planificación de terreno que concentrara a la criatura en espacio donde los impactos múltiples fueran posibles como los impactos que el espacio concentrado producía como posibilidad. Táctica. Y la dinamita. Para lo que la dinamita servía como el instrumento que servía para el propósito que Fermín todavía estaba definiendo como el propósito que la dinamita tendría en el plan que estaba construyendo como el plan que el cuaderno recibía como lo que el escribir producía en el cuaderno. El amanecer lo encontró con 3 páginas llenas y café frío que no había bebido en la última hora porque el procesamiento había consumido la atención que el café requería para ser bebido como la atención que el café no recibió porque el procesamiento la consumió. Fermín cerró el cuaderno. Fue a preparar café fresco y salió al porche con la taza humeante y el plan que las 3 páginas y la noche habían producido como el plan que esa noche de planificación generaba como el resultado que la planificación determinaba como el plan correcto para la situación que el plan respondía. Tenía lo que necesitaba. Conocimiento, experiencia, armamento y algo que Guadalberto había descrito sin nombrarlo directamente como el algo que la criatura no había encontrado antes. En 42 años de trabajo de campo en la sierra más brutal de México, Fermín Holguín Terrazas había aprendido que la diferencia entre cazar exitosamente y no cazar exitosamente no era la diferencia entre valor y cobardía. Era la diferencia entre quien preparaba correctamente y quien no preparaba correctamente. Y Fermín había pasado toda la noche preparando. Fermín pasó 2 días preparando el terreno con la metodología que la planificación había producido como la metodología correcta para la preparación que el plan determinaba como necesaria antes de ejecutar lo que el plan determinaba como la acción que la preparación precedía como la acción que la preparación hacía posible con la eficiencia que la preparación producía en la acción que seguía. El primer día fue al sector del cañón donde Guadalberto había descrito como el territorio de la criatura.
No para enfrentarla, sino para conocer el terreno con la profundidad que el conocimiento requería para hacer el conocimiento que la táctica necesitaba como su base. Caminó el perímetro del cañón desde arriba, estudiando formaciones rocosas, identificando rutas de acceso y de salida. Localizando los puntos donde la visibilidad era mayor y donde el bosque proporcionaba cobertura que la visibilidad menor producía como la cobertura que el bosque tenía como su recurso en esos puntos. Encontró la cueva. No la entrada principal, sino una secundaria que el derrumbe parcial había creado, como la abertura que el derrumbe producía en la roca, como la abertura que no había sido abertura antes del derrumbe que la produjo. Grande. Suficientemente grande para que algo de la masa que las huellas indicaban entrara y saliera como la entrada y salida que el tamaño de la abertura permitía para masa de ese tamaño. No entró. Entrar era error táctico que la situación no justificaba, como el error que entrar produciría en situación donde entrar era la decisión incorrecta. Necesitaba que la criatura viniera a terreno que él controlaba. No ir a terreno que la criatura controlaba, como el terreno que la cueva era como terreno de la criatura que la conocía mejor que Fermín podría conocerla en el tiempo que la situación tenía disponible. Para que Fermín la conociera. Identificó el claro. 300 metros al norte del rancho. Espacio natural de 40 metros de diámetro donde el bosque de pino cedía ante afloramiento rocoso que la vegetación no podía colonizar con la eficiencia que el suelo permeable le permitiría en otro sector. Claro que Fermín conocía desde hacía décadas como el punto donde había colocado cámaras de fauna en diferentes temporadas para registrar movimiento de venados y pumas. Ahora lo evaluó con criterio diferente. Visibilidad completa desde el borde del bosque en todos los sectores. Suelo de roca que no producía huellas que comunicaran posición. Un árbol de pino centenario en el borde sur con ramas que comenzaban a 4 metros del suelo y que proporcionaban posición elevada con línea de visión despejada sobre el claro completo. Esa tarde instaló las bengalas. No en el claro, sino en los 3 puntos de entrada más probables al claro desde el norte, donde el bosque conectaba con el territorio de la criatura como el territorio que el norte tenía como su sector. Bengalas de señalización con cuerdas de disparo que corrían hasta posición de Fermín en el árbol centenario. Cuerdas que Fermín podría jalar desde posición elevada para iluminar el claro cuando la criatura lo cruzara, como el claro que la bengala iluminaría cuando la cuerda produjera el disparo de la bengala. Sistema simple que la mano de Fermín controlaría desde posición que la criatura no podría identificar como posición de Fermín si Fermín estaba en el árbol sin la presencia visible que lo identificara. Como la presencia en el árbol. El segundo día preparó a los 3 perros. No para que atacaran simultáneamente desde el principio, porque ataque simultáneo desde el principio era estrategia que consumía el elemento de sorpresa que la táctica requería como su componente inicial. Los entrenó en la disposición que el plan determinaba como la disposición correcta. 1 en posición norte del claro. 1 en posición este. 1 en reserva junto al árbol centenario donde Fermín estaría. Sistema de señales con silbidos que Fermín había perfeccionado durante 4 años de trabajo conjunto y que los 3 reconocían como las señales que determinaban la respuesta que el sistema les había enseñado como la respuesta correcta para cada señal. La criatura había visitado el rancho 3 veces. Cada vez más cerca. Patrón que Fermín reconocía de caza de depredadores con inteligencia táctica que el patrón comunicaba como el patrón de depredador que evaluaba antes de comprometerse, como el patrón que la evaluación producía antes del compromiso que el patrón precedía, como el estado anterior al compromiso que la evaluación producía. La cuarta visita sería diferente. La cuarta visita sería cuando el hambre superara el cálculo que la evaluación producía, como el resultado que la evaluación tenía, como el resultado que determinaba cuando el hambre superaba al cálculo. Fermín calculó que la cuarta visita ocurriría en los 2 días siguientes. El patrón de las 3 anteriores indicaba frecuencia creciente que la frecuencia producía, como el indicador del hambre creciente que la frecuencia comunicaba como la información sobre el estado del hambre que la frecuencia tenía como su información. La cuarta noche, Fermín tomó posición en el árbol centenario a las 8 de la noche. 4 horas antes de la hora en que las visitas anteriores habían ocurrido, como el promedio que las 3 visitas anteriores producían, como el promedio de la hora de visita que la cuarta seguiría como la hora más probable. Subió con el rifle, 3 bengalas adicionales en la mochila. Cuchillo en cinturón y los silbatos que el sistema de señales requería como los instrumentos que el sistema usaba para la comunicación que producía las respuestas que los 3 perros tenían como sus respuestas a las señales que el sistema establecía.
El frío de noviembre a 2400 metros en Chihuahua era frío que cortaba con la eficiencia que ese frío específico producía como el frío que esa altitud y ese mes determinaban como el frío de esa combinación de altitud y mes. Fermín no había experimentado en suficientes noches de cacería para que el frío fuera condición que administraba sin que la administración consumiera atención que la vigilancia requería como la atención que la vigilancia tenía como su requerimiento. Chamarra de lana gruesa, guantes que dejaban libres las yemas de los dedos para el gatillo. Bufanda que cubría la cara sin bloquear la visión que la mira telescópica del rifle requería como la visión que la mira producía como instrumento óptico. Los 3 perros estaban en posiciones que el ensayo de los 2 días había producido como las posiciones que el entrenamiento determinaba como correctas. Uno en el norte. Uno en el este. Uno junto al árbol en reserva, a 15 metros de la posición de Fermín en el árbol. Suficientemente cerca para que el silbato lo alcanzara como la distancia que el silbato cubría con la señal que producía. Esperó. Con la paciencia que 42 años habían construido en él como la paciencia que ese tiempo producía en hombre que había aprendido que el depredador que se movía antes de tiempo era depredador. Que convertía ventaja en desventaja con el movimiento prematuro que la ventaja perdida producía como el resultado del movimiento prematuro. A las 11:43 el perro en posición norte produjo el sonido bajo. No ladrido. El sonido que Bravo había producido la noche que murió y que los 3 habían producido en el cobertizo esa mañana. Sonido sin categoría que comunicaba información que el ladrido no era respuesta adecuada para comunicar. Los otros 2 respondieron simultáneamente. Fermín se tensó en el árbol. No con el nerviosismo que la tensión podría comunicar como nerviosismo. Con la concentración que la tensión producía en cazador que había llegado al momento que la preparación había precedido como el momento que la preparación determinaba como el momento que la preparación producía como su resultado. La criatura entró al claro desde el norte. No desde los sectores donde las bengalas estaban instaladas con cuerdas, sino desde el sector que Fermín no había anticipado como el sector de entrada porque el sector no era el sector más probable que la evaluación del patrón anterior había producido como el sector más probable. Entró en 4 patas con la fluidez que la grabación imaginada y las huellas habían descrito sin la experiencia directa que el verla en el claro producía ahora como la experiencia directa que superaba cualquier descripción previa que hubiera construido imagen sin la presencia que la imagen no era como la presencia. Grande. En el claro abierto bajo luna que noviembre producía como la luna de esa noche, el tamaño era real en lugar de estimado como el tamaño que las huellas habían producido como estimación. 2,20 metros erguida cuando se incorporó sobre patas traseras en el centro del claro. Deteniéndose con la detención de cosa que evalúa antes de continuar como la detención que la evaluación producía como el estado que precedía al continuar que la evaluación determinaba. Fermín tenía la cuerda de la bengala en la mano izquierda. Rifle contra el hombro con la mano derecha en el gatillo. Esperó. No porque la espera fuera necesaria para el disparo que podría haber ejecutado en ese momento, sino porque el plan requería que la bengala precediera al disparo como la iluminación que la bengala producía para los perros que el sistema requería como el lento el que los perros necesitaban para ejecutar la respuesta que el sistema determinaba como la respuesta que los perros daban al lento de la bengala. La criatura giró la cabeza hacia el árbol centenario. Los ojos color ámbar brillaron en la luz de luna con la luminiscencia propia que los ojos tenían como la luminiscencia que producían independientemente de la luna. Fermín contuvo la respiración. La criatura olía el aire con el movimiento de nariz que el olfato producía como el movimiento que el olfato requería para procesar el aire como el instrumento que el olfato usaba para procesar. Jaló la cuerda. La bengala ascendió en arco y estalló a 25 metros de altura, convirtiendo el claro en escenario de luz roja que eliminaba sombras y revelaba cada detalle con la nitidez que la luz artificial producía en espacio que la oscuridad había tenido como su condición. Antes de la bengala, la criatura reaccionó con el salto lateral que masa de 180 kilogramos no debería ejecutar con esa velocidad. Aterrizando en 4 patas ya orientada hacia la fuente de luz con la orientación que el salto producía como la orientación que el aterrizaje determinaba. Fermín disparó. El primer cartucho del calibre 300 alcanzó el hombro derecho de la criatura en el ángulo que la posición elevada del árbol y la posición de la criatura en el claro producían como el ángulo que la geometría de las 2 posiciones determinaba.
El impacto fue visible desde el árbol, sacudida de la masa que el proyectil producía al impactar, sangre oscura salpicando bajo luz roja de la bengala. La criatura vocalizó. Sonido que Fermín procesó con el cerebro antes de que el sistema nervioso lo procesara como estímulo que requería respuesta fisiológica. Longitud de onda entre rugido y algo que el rugido no era completamente como el algo que el rugido tenía como su componente adicional que el rugido solo no contenía. Sonido que la Sierra Tarahumara no producía como sonido de fauna conocida. Pero no cayó. Giró hacia el árbol con la velocidad que el impacto de cartucho de alta potencia en hombro no debería permitir como la velocidad que el impacto debería comprometer pero que la criatura producía como. La velocidad que la criatura tenía después del impacto que debería haberla comprometido sin comprometerla. Fermín ejecutó el segundo disparo. Recámara con movimiento que 42 años habían automatizado como el automatismo que ese tiempo producía. El segundo cartucho alcanzó el costado izquierdo que el movimiento de giro de la criatura hacia el árbol había expuesto como el costado que el giro exponía como el costado disponible para el segundo. Disparo que la geometría del giro producía como la disponibilidad del costado para el disparo. Silbó. El silbato del norte primero. El perro en posición norte respondió con el movimiento que la señal producía como la respuesta que la señal determinaba en el perro que la señal alcanzaba como la señal que el silbato producía para él. Perro en posición norte. 48 kilogramos de músculo y entrenamiento que 4 años de trabajo conjunto habían construido como los kilogramos y el entrenamiento que los 4 años producían como el resultado de los 4 años de trabajo. La criatura giró al sentir al perro que llegaba desde el norte. El giro expuso el flanco este al perro en posición este que Fermín silbó simultáneamente con el silbato del este que la mano producía como la señal que alcanzaba al perro en posición este con la señal que el silbato del este producía para ese perro. Los dos perros llegaron desde ángulos que la geometría de las dos posiciones determinaba como los dos ángulos de llegada simultánea que las dos posiciones producían. La criatura recibió los dos impactos de los dos perros con la simultaneidad que las dos posiciones producían como la simultaneidad de llegada que las dos determinaban. El perro del norte cerró mandíbula en el muslo izquierdo. El perro del este cerró mandíbula en el hombro izquierdo que el primer disparo no había alcanzado como el hombro que el primer disparo no había alcanzado y que el perro del este alcanzaba con la mandíbula. Fermín disparó el tercer cartucho. Esta vez hacia la cabeza que el movimiento de la criatura hacia los dos perros exponía en el ángulo que el movimiento producía como el ángulo que el movimiento de la criatura hacia los dos perros determinaba como el ángulo de la cabeza que el movimiento exponía. El tercer cartucho no alcanzó la cabeza en el punto que el impacto máximo requería como el punto correcto. Alcanzó el lateral del cráneo en el ángulo que la geometría entre el árbol y la posición de la cabeza en ese momento producía como el ángulo que la geometría determinaba. La criatura huyó con el aullido que el tercer impacto producía como el aullido que el daño acumulado de 3 impactos generaba. Sacudió la cabeza con el movimiento que el impacto lateral en cráneo producía como el movimiento que ese tipo de impacto en ese punto generaba. Los dos perros mantuvieron agarre. El perro del norte en el muslo izquierdo. El perro del este en el hombro izquierdo. Sin soltar porque el soltar antes de tiempo era el error que el entrenamiento había enseñado como el error que no se cometía. La criatura agarró al perro del este con la mano derecha que el hombro derecho dañado comprometía en fuerza pero no en función que el daño del primer disparo había reducido sin eliminar. El agarre de la mano derecha sobre el perro del este era agarre de fuerza reducida que el daño producía como la reducción que el daño generaba en la fuerza que la mano tenía antes del daño que el primer disparo había producido. Fermín silbó el silbato de reserva. El tercer perro desde la base del árbol centenario respondió con el movimiento que la señal de reserva producía como la respuesta que esa señal determinaba como la respuesta del perro de reserva a la señal que el silbato de reserva era como la señal que activaba la respuesta de reserva del tercer perro. 46 kilogramos que la posición de reserva había mantenido fresco durante el tiempo que los otros dos habían consumido en los primeros contactos como la reserva que el tercer perro tenía. Como su ventaja sobre los otros dos que el contacto previo había consumido en la energía que el contacto requería. El tercer perro alcanzó la garganta. No la garganta en el punto que la mandíbula de felino busca como el punto de estrangulamiento. La base del cuello en el punto que 4 años de entrenamiento habían establecido como el punto que el entrenamiento determinaba como el punto correcto para la mandíbula que buscaba ese punto como el
Punto que el entrenamiento producía como el punto correcto. Mandíbula que cerró con la fuerza que 4 años de trabajo en sierra habían desarrollado sobre la base genética que la cría de Fermín había establecido. La criatura perdió equilibrio. No la caída completa que el equilibrio perdido completamente producía como la caída completa. La caída parcial de rodilla que el equilibrio parcialmente perdido determinaba como la caída que el equilibrio parcialmente perdido producía como el estado entre erguido y caído que la caída parcial. Era como el estado intermedio entre los dos estados que la caída completa y el erguido eran como los dos estados entre los que la caída parcial estaba. Fermín bajó del árbol. No porque la posición en el árbol fuera posición que hubiera agotado su utilidad como la posición que la situación ya no requería como la posición elevada que la situación había requerido en el inicio, sino porque lo que seguía requería distancia que el árbol no producía como la distancia correcta para lo que seguía. Bajó con el rifle en una mano y el cuchillo de monte en la funda que la otra mano alcanzó en el descenso como el descenso que el bajar del árbol producía como el movimiento que el árbol requería para ser bajado. Lo que vio cuando llegó al suelo era imagen que los rastros y la visión desde el árbol habían construido como imagen parcial que el suelo producía como imagen completa con la completitud que el suelo y la distancia mínima producían como la completitud que la imagen tenía desde el suelo a distancia mínima en comparación con la imagen parcial que el árbol y la distancia mayor habían producido como la imagen que la distancia mayor determinaba como la imagen menos completa. Los 3 perros sobre la criatura. 2 heridas de rifle que sangraban con la abundancia que las heridas producían como la sangre que las heridas generaban como la sangre que sangraba del hombro derecho y del costado izquierdo como los 2 puntos donde las heridas de rifle habían producido la sangre que sangraba. La herida del lateral del cráneo que el tercer disparo había producido como la herida del tercer disparo que la cabeza tenía como la herida que el tercer disparo generó en el lateral del cráneo. Los ojos color ámbar miraban hacia Fermín. Con la inteligencia que los ojos comunicaban como la inteligencia que los ojos tenían como su contenido que la mirada transmitía como la información que la mirada de esos ojos producía para quien los ojos miraban como la información que Fermín recibía como el receptor de la mirada que los ojos le dirigían. Fermín levantó el rifle. 4 cartucho en recámara con el movimiento automático que 42 años habían construido como el automatismo que ese tiempo producía en el movimiento que la recámara requería como el movimiento que la recarga del cartucho ejecutaba. Apuntó hacia el pecho donde el corazón de cualquier organismo con anatomía que incluyera corazón estaba como el punto que el pecho tenía como el punto del corazón. Y disparó. El 4.º cartucho entró por el pecho de la criatura en el punto que el pecho tenía como el punto donde el corazón estaba como el punto que el disparo buscaba como el punto correcto que el pecho tenía. Para el disparo que buscaba ese punto. El impacto produjo en la criatura la respuesta que el impacto en ese punto producía en organismo que el corazón tenía como el órgano que ese punto del pecho contenía como el órgano que el disparo alcanzó. La criatura cayó. Completamente esta vez. No la caída parcial de rodilla que el equilibrio parcialmente perdido había producido como la caída que el equilibrio parcialmente perdido determinaba. La caída completa que el 4.º impacto producía como la caída que el daño acumulado de 4 disparos y 3 perros generaba en organismo que el daño acumulado había llevado al punto donde la caída completa era el resultado que el daño acumulado determinaba como el resultado que ese nivel de daño producía en organismo que ese nivel de daño alcanzaba. Los 3 perros no soltaron. Con las heridas que el combate había producido en 2 de los 3 como las heridas que el combate generó en los 2 que el combate alcanzó con el daño que el combate distribuyó entre los 2 que alcanzó con daño en comparación con el tercero que el combate no alcanzó con daño equivalente. Pero no soltaron porque el soltar antes del momento correcto era el error que el entrenamiento había establecido como el error que el entrenamiento no cometía. Fermín se acercó con el rifle apuntando y el cuchillo en la mano libre. No porque el cuchillo fuera el instrumento que la situación requiriera en ese momento como el instrumento que el momento necesitaba, sino porque el cuchillo en la mano era información que el cuerpo procesaba como la información que producía el estado correcto para el momento que seguía como el estado que el cuchillo en la mano generaba en el cuerpo que lo sostenía. Llegó a 2 metros de la criatura. Los 3 perros sobre ella en posiciones que el combate había determinado como las posiciones que la lucha había producido como las posiciones de los 3 sobre la criatura que el combate generaba. Como resultado del combate. Los ojos color ámbar seguían abiertos.
La luminiscencia que producían sin depender de fuente externa de luz seguía presente aunque reducida en intensidad como la reducción que el daño acumulado producía en la función que los ojos tenían. Como la función de luminiscencia que los ojos ejecutaban y que el daño acumulado reducía en intensidad sin eliminar completamente como la eliminación que el daño todavía no había producido como la eliminación completa que el daño mayor produciría como resultado de daño mayor. Fermín estudió los ojos durante los 10 segundos que estudiarlos requería como el tiempo que el estudio de los ojos producía como el tiempo que el estudio necesitaba. En esos ojos había lo que Guadalberto había descrito sin nombrarlo directamente cuando hablaba del Bari perdido como el perdido que era. La criatura que había perdido lo que la hacía lo que era antes de perderlo y que vivía en el estado que perder eso producía como el estado permanente que la pérdida generaba como condición de existencia que la pérdida determinaba como la condición que el Bari perdido tenía como su condición de existencia. No era mirada de animal que la biología producía como la mirada que el animal tenía como su mirada. Era algo más complejo que eso que la mirada tenía como su contenido además de lo que la mirada animal tenía como su contenido. Reconocimiento de lo que estaba ocurriendo como el reconocimiento que esos ojos comunicaban como la información que los ojos tenían sobre lo que estaba ocurriendo y que los ojos transmitían a quien los miraba como la información que la mirada producía para el receptor de la mirada. Fermín no disparó el quinto cartucho. El quinto cartucho era el cartucho disponible como el cartucho siguiente en el cargador. Pero el cuarto había producido lo que el cuarto había producido como el resultado del cuarto que los ojos comunicaban como el resultado que los ojos tenían como su información sobre el resultado del cuarto disparo. El quinto no era necesario como el cartucho que la situación requería porque el cuarto había producido el resultado que la situación requería como el resultado correcto. Llamó a los 3 perros con el silbato de retirada. El silbato que el sistema establecía como la señal de retirada que el sistema tenía como la señal que los 3 reconocían como la señal que determinaba la retirada como la respuesta que esa señal producía en los 3. Los 3 soltaron en secuencia que la jerarquía entre ellos determinaba como el orden de la secuencia que la jerarquía producía como el orden correcto para la retirada que la señal había determinado. Se retiraron a posición de Fermín con el movimiento que la retirada producía como el movimiento que los 3 ejecutaban al retirarse hacia Fermín como el punto de referencia que Fermín era en él. Sistema que los 3 y Fermín constituían como el sistema donde Fermín era el punto de referencia al que los 3 se retiraban cuando la retirada era la respuesta que la señal determinaba. Fermín examinó a los 2 heridos. El perro del norte tenía laceración en el flanco que la mano derecha de la criatura había producido al intentar removerlo del muslo izquierdo donde la mandíbula había mantenido agarre. Laceración profunda que requería atención pero que no comprometía función en el grado que la función eliminada requería como la función que la laceración reducía sin eliminar. El perro del este tenía herida en la pata delantera que el combate había producido en algún momento que el combate determinó como el momento de esa herida. Herida que la pata tenía como la herida que el combate le produjo en el momento que el combate determinó. El tercero sin heridas que el combate hubiera producido como el herida que el combate no produjo en el tercero como el que el combate no alcanzó con daño equivalente al daño que alcanzó a los otros. 2. Fermín revisó el cuerpo de la criatura con la atención que el cazador aplicaba a presa que el combate había producido como la presa que la atención examinaba con la metodología que el cazador aplicaba a la presa que examinaba. No por trofeo que el examen produjera como el trofeo que el cazador buscaba en la presa que examinaba. Por documentación que el examen producía como la información que el examen generaba sobre lo que la criatura era como la información que el examen tenía como su resultado. Lo que el examen reveló bajo la luz de la linterna que Fermín encendió después de que la bengala se agotó como la luz que la linterna producía cuando la bengala ya no producía la luz que había producido era lo que las huellas y la silueta y la descripción de Guadalberto habían construido como imagen que el examen directo confirmaba con la confirmación que el examen directo producía sobre la imagen que la información previa había construido. Pelaje denso de coloración oscura que el frío de la Sierra Tarahumara requería como la adaptación que el frío determinaba en organismo que lo habitaba como la adaptación que el organismo tenía como resultado de habitar el frío que la sierra producía. Musculatura que el examen directo confirmaba como musculatura que excedía la masa muscular que organismo de esa masa producía como la musculatura normal de esa masa. Mandíbula con dentición que el examen directo confirmaba como la dentición que mezclaba características de categorías diferentes en combinación que la taxonomía convencional no producía como combinación posible dentro de especies conocidas.
Tomó fotografías. Con la cámara de sendero que había traído de la mochila como el instrumento que la mochila tenía como la cámara que el examen requería como instrumento de documentación que las fotografías producían. Como la documentación que la cámara generaba. No por evidencia que mostrara a autoridades que no preguntarían y que si preguntaran no creerían lo que la evidencia les mostrara como la evidencia que no creerían. Por registro que existiría como el registro que las fotografías producían como el registro que existía independientemente de si alguien lo vería o lo creería como el registro que existía por existir. Extrajo uno de los colmillos con el alicate que la mochila también tenía como el instrumento que la mochila contenía para el propósito que el alicate servía en ese momento como el propósito que el alicate tenía como su función en ese momento. El colmillo requirió fuerza considerable para ser extraído como la fuerza que la extracción requería porque la raíz penetraba el hueso maxilar con la profundidad que la raíz tenía como la profundidad de su penetración en el hueso. Lo guardó en bolsa de plástico que la mochila también tenía como el contenedor que el colmillo requería para ser guardado como el contenedor que la bolsa era para el colmillo. Arrastró el cuerpo hasta el borde del barranco que comenzaba a 80 metros del claro como el barranco que la sierra producía como el barranco que el borde tenía como el barranco que comenzaba en ese borde. No con la facilidad que arrastrar peso menor producía como la facilidad que el peso menor determinaba en el arrastre. Con el esfuerzo que 180 kilogramos requerían para ser arrastrados por hombre de 65 años que el esfuerzo producía como el esfuerzo que ese peso y esa edad determinaban como él. Esfuerzo que la combinación generaba. Pero lo arrastró porque arrastrarlo era lo que el plan determinaba como la acción correcta para el momento que el plan había determinado como el momento de esa acción. Vertió gasolina. No por necesidad química que la gasolina produjera como la necesidad que el fuego tenía sobre la gasolina para el propósito que el fuego servía. Por el instinto que Guadalberto había descrito sin nombrarlo cuando hablaba del Bari como el instinto que el conocimiento Rarámuri tenía sobre lo que la criatura requería como tratamiento correcto. Después del final que el combate producía como el final que la criatura había alcanzado. Las llamas produjeron coloración que la gasolina sola no producía como la coloración que la grasa subcutánea de la criatura generaba en la combustión que la gasolina iniciaba y que la grasa subcutánea continuaba como la combustión que la grasa producía cuando la gasolina la había iniciado como la combustión que la gasolina inició y que la grasa continuó. Verde y azul mezclados con el naranja que la gasolina producía como los colores que la mezcla de combustibles determinaba como los colores de esa combustión. Esperó hasta que los huesos quedaron como los huesos que el fuego dejaba después de completar lo que el fuego completaba como el resultado que el fuego producía cuando completaba lo que la combustión ejecutaba. Luego los empujó por el borde del barranco. Los escuchó descender con el sonido que el descenso producía como el sonido de huesos que descendían por paredes de barranco que el descenso producía como el sonido del descenso. Silencio cuando el sonido del descenso terminó como el silencio que terminado el descenso producía. Regresó al rancho. Atendió a los 2 perros heridos con el botiquín que el galpón tenía como el inventario que el botiquín era del galpón. Limpieza de heridas con agua hervida que la estufa producía en el tiempo que hervir requería. Sutura de la laceración más profunda con el material de sutura que el botiquín también contenía. Vendaje que el botiquín también proporcionaba. Los 2 aceptaron la atención con la paciencia que animales entrenados tenían para la atención que el humano ejecutaba sobre ellos como la paciencia que el entrenamiento producía en animales que aceptaban la atención del humano. Durmió 3 horas. Las únicas 3 horas que el organismo de 65 años podía dormir después de la noche que había producido como las 3 horas que el organismo producía como el sueño disponible después de esa noche. No más porque más no era lo que quedaba disponible como el sueño que quedaba después de lo que la noche había gastado en lo que gastó. Al amanecer fue al cañón. Con la mochila que contenía la dinamita y los detonadores y el cable y la batería de la camioneta que el cable conectaba como los componentes del sistema que la dinamita y los detonadores y el cable y la batería constituían como el sistema de detonación que esos componentes producían. Y con los 3 perros que lo siguieron porque los 3 lo seguían como los perros que seguían a Fermín. El cañón en la luz del amanecer era diferente del cañón en la oscuridad que la noche anterior había producido como el cañón que la noche tenía como su versión del cañón. La luz producía visibilidad que la noche no había producido como la visibilidad que la luz determinaba como la versión del cañón que la luz producía en comparación con la versión que la noche había producido. Encontró la cueva.
La abertura secundaria que el derrumbe había creado como la abertura que el derrumbe producía en la roca. Olía al olor que la criatura tenía como el olor que la cueva guardaba como el olor de la criatura que la cueva contenía como su olor residual que el tiempo que la criatura había habitado la cueva. Había producido como el olor que la habitación prolongada dejaba en el espacio habitado. No entró. Guadalberto había descrito múltiples como posibilidad que el conocimiento Rarámuri tenía sobre la cantidad que las criaturas podían ser como la cantidad que el conocimiento describía como posibilidad. Si había más adentro entrar era error que la situación no justificaba como el error que entrar produciría. Lo que la situación justificaba era lo que la dinamita servía para hacer como el propósito que la dinamita tenía como el propósito de hacer lo que la situación requería. Instaló los cartuchos en los puntos que la geometría de la abertura determinaba como los puntos correctos para la colocación que producía el colapso que los cartuchos generaban cuando detonaban en los puntos correctos que la geometría determinaba. 2 grupos de 6 cartuchos cada uno. Uno en el sector superior de la abertura donde la roca era más delgada como el sector donde la roca tenía la delgadez que el colapso requería para hacer el colapso que el sector delgado producía con los cartuchos que detonaban en él. Otro en el sector lateral donde la formación rocosa tenía la configuración que el colapso en ese sector producía como el colapso que colapsaba la abertura desde el lateral como el lateral que el colapso del segundo grupo cerraba simultáneamente con el colapso que el primer grupo producía en el sector superior. Desenrolló cable. 30 metros que separaban la posición de detonación de la posición de los cartuchos como los 30 metros que el cable cubría entre los 2 puntos que conectaba como los puntos que el cable unía. Como la conexión que el cable producía entre la batería y los detonadores. Conectó los extremos del cable a la batería de la camioneta con las pinzas que el cable tenía como sus terminales de conexión. Respiró. El frío del amanecer en el cañón a 2400 metros llenaba los pulmones con el frío que ese frío y esa altitud y esa hora producían como el frío de esa combinación que los pulmones recibían como el frío que respirar en esas condiciones producía en los pulmones que recibían ese frío. Tocó los cables contra los terminales. La explosión fue el sonido que las explosiones en cañón producen cuando el cañón amplifica el sonido con las paredes que el cañón tiene como sus paredes que amplifican el sonido que la explosión genera como el sonido amplificado que las paredes del cañón producen sobre el sonido que la explosión tiene sin la amplificación. Polvo y fragmentos de roca emergieron de la abertura en la nube que el colapso producía como la nube que el colapso generaba como el material que la explosión lanzaba desde el interior de la abertura hacia el exterior en la forma de nube que ese lanzamiento producía. Esperó que el polvo se asentara. El polvo tardó en asentarse el tiempo que el polvo requería para asentarse como el tiempo que el asentamiento producía como el tiempo que el asentamiento necesitaba. Fermín esperó ese tiempo con la paciencia que 42 años habían construido en él como la paciencia que ese tiempo producía. Cuando el polvo se asentó la abertura había desaparecido. Toneladas de roca llenaban el espacio que la abertura había sido como el espacio que las toneladas de roca ocupaban como el espacio que habían sido la abertura antes de que las toneladas lo ocuparan. Sellada más sólidamente que la primera vez que algo había sellado ese lugar porque el primer sellado había cedido con el tiempo que el tiempo requería para que el sellado cediera y este no cedería con el mismo tiempo porque este sellado era más sólido que el anterior como el sellado más sólido que la dinamita producía sobre el sellado menos sólido que el anterior había sido. Los 3 perros olían el polvo que el colapso había producido como el polvo que olían. Ninguno vocalizó. El mayor de los 3 se sentó junto a Fermín con el movimiento que sentarse junto a Fermín era como el movimiento que ese perro producía en ese momento. Fermín puso la mano sobre la cabeza del mayor con el peso que la mano tenía como el peso que esa mano sobre esa cabeza en ese momento producía como el contacto que la mano y la cabeza tenían como el contacto del momento. No dijo nada. No había nada que decir que la situación requiriera como lo que había que decir porque la situación ya había dicho lo que tenía que decir con lo que había producido como lo que la situación decía al producir lo que había producido. Regresó al rancho. El sol de noviembre de la Sierra Tarahumara alcanzaba el cañón en ángulo que el ángulo del sol de noviembre en esa latitud determinaba como el ángulo que el sol de noviembre producía en esa latitud en esa hora. Luz que era diferente de la luz de verano como la diferencia que el ángulo del sol de noviembre producía sobre el ángulo del sol de verano como la diferencia de ángulo que determinaba la diferencia de luz. En el rancho preparó café.
Bebió de pie junto a la ventana que daba hacia el norte como la ventana que el norte tenía como la ventana que daba hacia él. El bosque estaba como el bosque que era como la presencia permanente que el norte tenía como el bosque. Sin la presencia que las últimas semanas habían introducido como la presencia que las últimas semanas habían tenido como el contenido que introdujeron en el norte que el bosque era. Fue al cuaderno que el galpón guardaba bajo el arcón de herramientas como el cuaderno que el arcón contenía. Lo abrió en página nueva. Escribió fecha y lugar y lo que había ocurrido desde la primera mañana con el cadáver de Bravo hasta la mañana presente con el cañón sellado y el cuerpo en el barranco como las cosas que había que escribir como lo que el cuaderno recibía como el registro que producía. No con la prosa elaborada que el escritor producía como la prosa que el escritor tenía como su instrumento. Con la precisión directa que el cazador aplicaba al registro como la precisión que el registro requería para hacer el registro correcto. Escribió también lo que Guadalberto había dicho. Las coordenadas exactas del cañón sellado. La descripción de las huellas con las medidas que la navaja como referencia había producido. Lo que los ojos de la criatura comunicaban en el momento final como la comunicación que los ojos habían tenido como su comunicación en el momento que el momento final era. Cerró el cuaderno. Lo guardó bajo el arcón donde lo había encontrado como el lugar que el arcón tenía como el lugar del cuaderno. No porque alguien lo buscaría como la persona que buscaría el cuaderno. Porque existir era suficiente como razón para guardar como la razón que existir producía para guardar lo que existía como el guardar que existir justificaba. Los tres perros entraron a la casa cuando Fermín abrió la puerta. El mayor tomó su posición junto a la estufa. Los otros dos en los lugares que los días anteriores habían establecido como los lugares que los días habían producido como los lugares de los dos en la casa. Las heridas de los dos heridos sanarían en el tiempo que las heridas requerían para sanar como el tiempo que la sanación producía. No inmediatamente como la inmediatez que la sanación no tenía. En el tiempo correcto que las heridas determinaban como el tiempo de su sanación. Fermín encendió la estufa. El frío de noviembre en la casa sin la estufa encendida era el frío que la casa tenía sin la estufa como el frío que la estufa removía cuando la estufa estaba encendida. La madera prendió con el encendedor que la estufa requería y el calor comenzó a llenar la casa con el calor que la estufa producía como el calor que llenaba la casa cuando la estufa estaba encendida. Preparó comida. No por hambre que el organismo comunicara como la sensación de hambre que el organismo producía cuando tenía hambre. Por la necesidad que el organismo tenía independientemente de la sensación de hambre como la necesidad que existía aunque la sensación no la comunicara con la urgencia que la sensación producía cuando la comunicaba. El organismo de 65 años necesitaba lo que la comida proporcionaba independientemente de si la sensación de hambre lo comunicaba como urgencia. Esa tarde bajó al pueblo. La primera vez en semanas que el camino producía como la primera vez que el camino había tenido en semanas. No para reportar porque reportar era acción que la situación no requería como la acción que el reporte produciría en institución que el reporte alcanzaba y que el reporte no produciría la respuesta. Que la situación habría requerido si el reporte la requiriera como la respuesta que la institución daría al reporte. Para comprar provisiones que el rancho requería como las provisiones que la semana había consumido sin que Fermín las repusiera por las razones que la semana había tenido como las razones que habían impedido la reposición. El pueblo era el pueblo que era. La tienda tenía lo que tenía. Fermín compró arroz y frijoles y café y 3 latas de chiles y regresó sin conversación que el pueblo le ofreciera como la conversación que el pueblo no le ofreció porque el pueblo no ofrecía. Conversación a hombre cuya cara comunicaba lo que la cara de Fermín comunicaba como la información que su cara transmitía sin palabras que la transmitieran. En el camino de regreso pasó por la comunidad Rarámuri. Guadalberto estaba frente a su casa. Los dos hombres se miraron desde la distancia que el camino producía entre ellos como la distancia que el camino tenía como la distancia entre los dos en ese momento. Fermín asintió con el asentimiento que el asentimiento era como la comunicación que producía. Guadalberto asintió con el asentimiento que el asentimiento de Guadalberto era como la respuesta que el asentimiento de Guadalberto producía al asentimiento de Fermín. No hizo falta más. Los dos hombres que habían vivido suficiente tiempo en esa sierra para que el tiempo produjera en los dos la capacidad de comunicarse con el mínimo que el mínimo era suficiente para comunicar lo que la situación requería que se comunicara entre los dos. Fermín continuó el camino hacia el rancho. El sol de noviembre descendía hacia el horizonte occidental con la rapidez que noviembre producía en el descenso del sol como la rapidez del descenso que noviembre determinaba.
En 2 horas sería oscuro. En 2 horas el rancho necesitaría la estufa encendida que el frío de la noche requería como la estufa que el frío de la noche determinaba como necesaria. El bosque de pino en los lados del camino era el bosque que era. La Sierra Tarahumara alrededor era la sierra que era. El rancho que aparecería al final del camino era el rancho que era como el rancho que Fermín habitaba, como el territorio que era suyo, como el territorio que 42 años habían producido, como el territorio de Fermín. Algo había venido. Algo que no seguía las reglas que 42 años le habían enseñado como las reglas. Había matado al mejor de sus perros. Había desafiado la certeza que había construido durante 4 décadas sobre lo que el territorio producía como amenaza que podía enfrentar con lo que tenía. Y Fermín había respondido con lo único que tenía como respuesta, que era la respuesta que siempre había tenido para lo que el territorio producía. Conocimiento. Paciencia. Preparación. Y la decisión que 42 años habían producido como la decisión que esos años determinaban como la única decisión posible para hombre que había construido su existencia sobre principio que no tenía excepción. Este territorio era suyo. Lo seguía siendo.